¿Alguna vez te has sentido culpable? Esta es una sensación muy desagradable que experimentamos todos los seres humanos. Y siguiendo una frase de Seneca que dice: una persona que se siente culpable se convierte en su propio verdugo. Y fíjense que es cierto que es eso, ¿no? Porque cada vez que nosotros nos sentimos culpables de algo, siempre nos empezamos a castigar, aunque sea en forma inconsciente. Y la culpa va hacia afuera y hacia adentro. Cuando nos sentimos culpables, nos castigamos, nos autocastigamos, siempre hacemos que las cosas no nos salgan bien, o simplemente cuando es demasiado infantil la psique, lo que hace es proyectar hacia afuera, o sea, culpar a los demás de nuestras desgracias o de las cosas que no nos salen bien o como queremos. Entonces, de esta manera estamos en el juego del ego, ese que dice que uno tiene la culpa. Y entonces, bueno, eso nos va a traer una serie de inconvenientes a la hora de fluir, de vivir tranquilos. Y fíjense que hoy estuve pensando, porque un caso así que me llamó la atención y que quería compartirlo, es sobre la culpa inconsciente, que en general todos estamos cargando con eso, con la culpa inconsciente. Y es una persona que sin querer comete un error que no es un error como para decir, oh, tiene que ser castigado. Y es más, no ha pasado nada, se cruza mal una calle y entonces esta persona sigue con una sensación de desagrado, de incómodo, y se le estaba haciendo ya un problema, un fastidio. Nadie le había dicho nada, nadie le había hecho nada, y entonces la persona se sentía mal. Y cuando vamos a ver de qué se trataba, le pregunto por qué, porque cuando uno pregunta por qué, salen las creencias. Y después le preguntamos para qué. Entonces el por qué al final del análisis era porque la gente buena paga las culpas. La gente buena paga el castigo, sea o no responsable, o sea, tenga o no la intención de hacerlo. Y fíjense qué cosa que así andamos todos, ¿no? Y no sabemos de dónde salió eso. Entonces le digo, ¿para qué? ¿Para qué sientes eso? Y ella dice, para ser buena. Es un valor introyectado, obviamente, desde su niñez, por una de las figuras más importantes de su vida. Entonces, con su ejemplo y con su forma de decir, siempre le mostró que la gente buena paga las culpas, sufre, así no tenga nada que ver o lo haya hecho sin querer, y mucho más si se equivocó a sabiendas o entre comillas, ¿no? Entonces, cuando vamos a ver eso, se da cuenta de que es un valor que no tenía sentido, porque ella había cometido ese error y que no había tenido consecuencias grandes. Es más, ni tuvo consecuencias casi, pero ella se sentía mal y mal y mal y mal. Entonces, cuando vamos a ver todo esto que descubre, que lo trae desde siempre, porque como les digo, el ejemplo enseña más que las palabras. Ella vio como el ser bueno significa castigarse, ¿no? Pagar culpas. Entonces, una de las frases de Anthony de Melo, un monje jesuita de la India, él decía que el antídoto para la culpa es el sentido común. Entonces, nosotros cuando fuimos a ver eso, cambiamos la palabra, porque la palabra, ustedes saben que tiene un poder impresionante, y que tiene un significado para el cerebro. Eh, la palabra culpa la cambiamos por responsabilidad. Entonces, de este suceso, que donde ella se sentía mal y descubre que el por qué, porque tenía que pagar las culpas sí o sí, aunque no haya salido mal, aunque no haya sido la intención de esta persona cometer ese error, ella tenía que pagarlo. Entonces, cuando descubre eso y cambia la palabra por responsabilidad, que es habilidad de responder, habilidad de respuesta, se da cuenta de que este suceso, si vamos a verlo desde el sentido común, está, o sea, está ahí para que aprenda algo, para que sea más atenta, para que sea más cuidadosa, para que
ante una situación parecida ya tenga otra solución. Entonces cuando vemos eso es impresionante cómo la gente se libera. Pero si no somos conscientes, si no nos autocuestionamos, andamos con esa sensación de malestar y de emociones que están comandadas desde esas programaciones que vienen del inconsciente, que nos han sido introyectadas en nuestra familia, en nuestra cultura, en el ambiente donde nosotros crecemos. Y estas cosas muchas veces nos condicionan a tener una vida infeliz, porque esta persona podía haber seguido por mucho tiempo autocastigándose en muchísimas formas, como no disfrutando de, no sé, de hacer cualquier cosa por sentirse culpable, por tener esa deuda emocional, hasta que descubre de dónde viene todo esto. Y entonces cuando se hace consciente, usa el sentido común, o sea, devuelve esas ideas, esas creencias al dueño original, que sería uno de sus progenitores, que bueno, ella decide vivir la vida desde esas creencias de salvadora, de sufridora, de qué sé yo, cuántas cosas que las hace a ella sentir bien desde su personaje, no sé, religioso, porque tenían esa base. Entonces, cuando se da cuenta de eso, usa el sentido común y dice, ok, aquí yo no tengo que pagar ninguna culpa, solo tengo que